decíamos, segundo bloque, programa especial, y dijimos, si vamos a hacer un programa especial, hagamos entrevistas para charlar con gente que trabaja este tema en lo concreto, ¿no? Y si hay algo más concreto y más material para trabajar la historia que la búsqueda de rastros, que la antropología, eh, me avisan, porque para nosotros no, para nosotros es lo más cercano a encontrar algo concreto de la historia, por eso le invitamos a Carolina Dottori, que es antropóloga, también está haciendo, es becaria del CONICET y está trabajando temas vinculados a las batallas del río Paraná, que ahora les vamos a contar, en particular, ahora en el CONICET, entiendo, laburando el tema de Punta Quebracho, pero nos interesaba que nos cuente un poquito la experiencia. Primero, buen día, ¿cómo estás? Buen día, no sabía si saludar o no, y por lo que te dijiste antes. No, no, sí. Eh, que además le agradecemos, se vino hasta el estudio, vino más no vino más temprano que el profe Celaya, no, ahí, casi más temprano que el profe Celaya, pero bueno, para nosotros estaba bueno que vengas, que podamos charlar acá. Tenía muchas ganas de venir y que pueda hacer este encuentro de manera presencial. Además, prometieron mate, que ya cumplieron. Bien. Y bueno, después de la entrevista, unos bizcochitos. Exactamente, hasta ahí nos da, digamos, hasta ahí le da la producción de los Ven, no podemos prometer mucho más que eso. Eh, bueno, nada, primero contarle un poquito a la gente, decíamos, ahora estás trabajando sobre Punta Quebracho, pero trabajaste en toda la investigación de lo que es el sitio histórico de la Vuelta Obligado. Primero contémosle un poquito a la gente para ubicarla, cuál es el laburo que hacen, qué es el laburo que hacen. El equipo pertenece a, bueno, una entidad pública como es una institución, la Universidad Nacional de Luján. Gracias a esta universidad, en el año 99, fines del 99-2000, se crea un programa de investigación dirigido por el doctor Mariano Ramos, que es el arqueólogo, antropólogo, que lleva adelante. Este año se cumplieron 25 años de trabajo ininterrumpidos en lo que es la batalla de Vuelta de Obligado, la excavación, un laburo que, bueno, ya la cantidad de años te dice todo. 25 años en esta Argentina es un montón. Un trabajo continuado, 25 años es un montón. Sí, con todos los vaivenes políticos, económicos que hemos atravesado y que estamos atravesando en estos momentos. La arqueología es una ciencia social que básicamente busca, se pregunta, problematiza sobre el pasado a través de los objetos y de la materialidad. Este proyecto fue y es o ha sido muy ambicioso en su momento porque no existía un trabajo de esta envergadura en nuestro país. Recién en el año 2000 fue como una apertura académica muy importante, lo que gestó en primera instancia Mariano con los compañeros y compañeras que empezaron a trabajar en su equipo. Después nos fuimos sumando también nosotros, que es laburar desde la arqueología un evento histórico que fue tabú durante muchísimos años. Tabú incluso hasta en los documentos escritos, en la historia. Sí. Entonces, fue todo muy despacito, muy a contrarreloj, Voy a prueba y error. muy a prueba y error, y también para contagiar un poquito a estas instituciones, si bien el aval académico, económico y demás, la Universidad de Luján lo puso del primer momento, luego se suma la Universidad de Rosario, junto con recursos humanos también. eh, pero bueno, el inicio de este proyecto fue fue así, muy despacito y Perdón, cuando vos decís no había experiencias previas en la Argentina, ¿no había experiencias previas, por ejemplo, esto de buscar restos de batallas? claro, campos de batalla, Sistemáticamente, digamos, de manera arqueológica con una no se metodología había hecho. dedicada, no. Mirá que Argentina tuvo guerras civiles, tuvo y nunca se había hecho. Hasta el año 2000 no. Por suerte, luego de esta experiencia, ya contamos con muchos equipos de investigación
incluso aquí cerquita de la Universidad de Rosario, a través de Juan León y bueno, Carlos Landa en Buenos Aires, donde se están trabajando diferentes eventos, episodios de conflictos, batallas, desde una perspectiva arqueológica y también desde una perspectiva pluridisciplinar, porque nadie labura solo y obviamente es re importante la intervención de distintas disciplinas y académicos. Pero no había registro de un trabajo de campo, un evento histórico de esta envergadura, una guerra en Argentina, Bueno. desde un espacio público como es la universidad, desde un equipo conformado netamente por antropólogos y arqueólogos desde sus inicios. Y cuando arrancan, Carolina, ¿cómo arrancás? Me imagino que en esto que vos decís es incluso un tema tabú, porque ahora después vamos a hablar de Punta Quebracho, que si la vuelta obligada es un tema tabú, Punta Quebracho no existe directamente, y lo primero, por lo menos, con lo que nos encontramos, lo que nos interesa la historia y queremos conocer es con la dificultad de los documentos. ¿Cómo arrancan ustedes, por ejemplo, lo de obligado? Primero, ¿qué es recolección de documentos? ¿Cuáles son las fuentes? En primera instancia se dio de esa manera, a través de documentos escritos, muy sesgados, muy recortados, teniendo en cuenta que hubo un momento histórico del revisionismo, en donde sí se le dio un poco más de énfasis a la guerra o en especial a la batalla de Punta Quebracho, pero en términos académicos, científicos, uno tiene que tener algunos recaudos, ¿no? Pero netamente la investigación o este proyecto se inicia a partir de esto, de los documentos escritos que estaban cobijados en, bueno, distintos reservorios, museos. Bueno, en primera instancia se acudió al Archivo General de la Nación, al Museo Udaondo de Buenos Aires, de Luján, y después, bueno, empezar a hacer un trabajo más sistemático en la zona y en la región. Claro, pero cuando ustedes llegan a obligado, ponele a San Pedro, que no es San Pedro, es Gobernador Castro, No, donde en está. realidad está Vuelta Obligado que queda, o sea, está San Pedro Sí. y a 20 kilómetros está Vuelta Obligado y Gobernador Castro está en el medio. Ah, bien. Pero Entrando Gobernador Castro, digamos. podés entrar por Ramallo, por Gobernador Castro Bien. o por San Pedro. Sí, Vuelta Obligado depende del partido de San Pedro. Claro. Pero digo, cuando ustedes llegan ahí, todavía no había ningún desarrollo histórico de eso, había poquito. ¿Qué había? Había muy poco, porque en realidad hubo un momento, sobre todo en los años 70, que aquí le digo al público que está bueno firmar los libros de visita donde uno vaya, porque ese es un documento súper interesante que nos ayudó a nosotros también para poder aproximarnos a ver la comunidad, la localidad. Vuelta Obligado es muy chiquito, más de 200 personas no hay. Si bien ahora cobró otra impronta, pero cuando nosotros en el 2000 nos acercamos, no, era un paraje Claro. que dependía netamente de San Pedro. Y con este, por ejemplo, con este documento, este reservorio histórico, bueno, pudimos aproximarnos a ver, bueno, la gente de Vuelta Obligado tenía conciencia de lo que había pasado acá, la gente que visitaba el lugar, que a todo esto el libro de visitas lo pensó y lo gestionó una persona que estaba encargada de cortar el pasto en el primer centro o lugar de monumentos recordando lo que fue la batalla. El tipo se le ocurrió y dijo, bueno, voy a poner un libro, entonces todos sus visitantes firmaban. Y ves, es un documento precioso, ya te lo había mencionado en su momento, encontrás escritos desde Viva el Che, Perón y Rosas hasta Pongan un baño. O sea, encontrás de todo, lo cual está buenísimo. Sí hay una marcada tendencia hasta el año 76 de visitas de muchísimas familias y contingentes sindicales, por Mirá. ejemplo, con firma, apellido, y después del 76, 77, nada. Que no Viva significa la que no lo, soberanía. que no significa que no lo visitaban, pero ya a esa altura no convenía firmar, No capaz. convenía firmarlo. Claro. Entonces había sí registros de corazones, amor, parejas, Claro. eh, no sé, hagan Mirá un vos, pavimento. la historia en un libro de visita está buenísimo. Sí, es muy bueno. Eh, pero bueno, entendiendo esto, la materialidad del documento, quienes comenzaron a trabajar a principios del 2000, mayo del 2000, dijeron, bueno, es un lugar, es un espacio completamente abierto, había algunos monumentos que datan de los años 70, 80, pero no hay un lugar referenciado. De hecho, Claro. lo que hoy es el parque, que está cerrado, que ya hay otras señalizaciones, que está conservado y demás,
era un camping abierto, no estaba con ningún tipo de servicio, luminaria, era un espacio abierto. Entonces vos te encontrás con, bueno, una idea, problematizás, dentro de los recursos metodológicos que te puede aportar o que te aporta la arqueología, decís, bueno, ¿dónde empiezo? Y ahí ayudó muchísimo ese reservorio documental. Haber encontrado, por ejemplo, una de las compañeras en el Museo de Luján, el plano de Sullivan, o de Sullivan, Ajá. eso fue un grosso. Sullivan, recordemos, es uno de los marinos ingleses que surcaba las aguas del Paraná y que iban haciendo un poquito planos para ubicarse en el cambiante río Paraná, que era tremendo para los europeos porque les cambiaba la arena, los camalotes, la isla, se caía un árbol. Entonces tenían que ir haciendo todo el tiempo planos. Y él lo hizo de una manera muy precisa, porque de hecho él señalizó las 4 baterías. Las 4, digo, hay 3 baterías con puesta de cañones, con parapetos defensivas y después una batería rasante en el río, por eso rasante, se marcó todo. Y eso de alguna manera gestionó por dónde Arrancamos por empezamos. ahí. Empezamos por acá, empecemos por una. Hablando de esas 4 baterías, ahí en el libro de Eduardo Campos, que citamos tanto, pues para nosotros documentalmente es Un genio, impecable, sí, eh, habla de la posibilidad de una quinta batería enfrente, sí. en la isla. ¿De eso hubo alguna? El trabajo en arqueología es súper minucioso, súper, te lleva mucho tiempo, lo cual hace que poder descartar determinadas hipótesis eh, va a, digamos, Claro, consideración de los recursos que nosotros tenemos para trabajar, cuántos días nos podemos claro, quedar, claro. que es algo que también me interesa mencionar, salvando compañeros y compañeras que estén bajo el marco de una investigación con aportes y financiamiento, esto que nosotros venimos realizando desde el año 2000, ninguno de los arqueólogos, arqueólogas, estudiantes, gente que se ha aproximado a trabajar, ha cobrado. De hecho, nosotros ahora, el 19, tenemos campaña arqueológica en Vuelta de Obligado del 19 al 24. Creo que va a ir Kicillof el ¿El 24. 24? Sí, no sé, Mira, tiro. sé que algunos streamers amigos de Buenos Aires vinculados a los streaming soberanos, eh, la gente de Rosca y Tinto, del Enfoque, no del Enfoque, bueno, no me acuerdo, iban el 24, así que capaz que ahí concentren todo el. Bien, sí, todos los años se hace un acto importante. Bueno, Ujú. en 2 ocasiones tuvo la visita de mandatarios presidenciales. En la inauguración del 2010 del monumento a la soberanía fue Cristina Fernández de Kirchner y pospandemia, Alberto, que justo, bueno, fue cuando en el 2020 de manera fortuita se encontraron restos de las cadenas. Em, y después visitas, sí, de algunos gobernadores de turno, gente de la parte de lo que es del Ministerio de Defensa. Carlos Menem no fue, pero fue quien gestionó, por ejemplo, algo muy importante para la gente, que es la ruta de ingreso, porque antes no se podía ingresar de una manera más cómoda. Eh, entonces siempre la idiosincrasia de la zona Vuelta Obligado tuvo su resonancia, pero no mucho más. Claro. Así que vuelvo a lo que decías antes, si Vuelta Obligado fue tabú, si Vuelta Obligado, así todo, con un día de la soberanía, con un decreto, con hoy, o a partir del 2010, con un monumento, todavía tiene determinadas resistencias, Punta Caracho, sí. Nos falta mucho como falta santafesinos y mucho. santafesinas porque ahí va el asunto. Antes de entrar ahí en Punta Caracho, te iba a preguntar, desde, desde el trabajo que hacen, ¿qué te parece que cambió o cuál es el aporte simbólico y material también que te parece que le da a conceptos como, hoy hablamos esto del concepto de soberanía, Ujú. eh, que de este trabajo, de esta experiencia de obligado, ¿cuál te parece que es el aporte desde la arqueología o qué es lo que te permite, después de ese laburo, qué es lo que permite para pensar la soberanía, para pensar aquella batalla? ¿Qué cambia para vos? En muchos sentidos. Me ha cambiado la vida. Yo comencé a participar de este equipo de investigación siendo estudiante recién ingresada a la carrera de antropología en la Universidad de Rosario. Em, Cambió también
a ver, me cambió la forma de ver la arqueología y de pensar la disciplina de una manera más cercana, más humana. Creo que tiene mucho que ver con quien dirige el proyecto y con los compañeros bueno, que hemos gestado una relación muy importante, más allá de la amistad, sino en términos académicos, de disciplina. Hay mucho ego, hay mucha resistencia y aquí no sucede. Cambió primero porque, a ver, en el 2005, que fue la primera vez que fui a Vuelta de Obligado, hay un barcito, al cual siempre fuimos habituales todos, el Taormina, no podían ingresar mujeres a tomar algo. Había Era, quedado en 1846. O sea, el bar. estamos hablando 2005, 2006, donde la presencia femenina, imagínense si durante el año, en Vuelta de Obligado de 200 personas, nosotros íbamos 2, 3 veces al año, 15 días, arqueólogos, arqueólogas, todos con una sed muy importante después de trabajar muchas horas, y queríamos ir al bar. Claro, ese ramos generales, por la mañana sí lo frecuentaban las mujeres, pero si por la tarde te olvidabas el pan, iba Ah, el compañero. claro. Y ahí vemos en qué momento se lleva el pan de nuevo a la casa. Claro. Porque hay una mesita de cerola y El pan no llegaba nunca. el pan, claro, tardaba un poco. Nosotros queríamos ir y en principio nos miraban medio, a todas las chicas, nos miraban un poco raro. ¿Qué hacen estas mujeres? Primero, ¿qué hace esta gente acá? Claro. Después, ¿qué hacen estas mujeres acá? Hasta que, bueno, en las siguientes oportunidades, obviamente que nos presentamos, ya nos invitaban. Y no se puede rechazar una bebida, Una invitación. una invitación de la gente del lugar. Así que si vos ya te tenías que ir y traían un porrón, vos te sentabas y lo tomabas. Entonces, vos preguntabas de los cambios. Ese para mí fue un cambio enorme. Ese fue el vínculo con la gente y con la localidad, fue el primer paso. Después, desde la arqueología per se, el cambio, el aporte del conocimiento a la memoria, a conocer qué pasó realmente en ese lugar y qué nos pasa actualmente con ese lugar, con esa historia. La arqueología es una ventana al pasado. Obviamente tiene interpretaciones. Vos interpretás un objeto asociado o aislado, pero le das tu impronta y tu interpretación. Pero aquí está lo interesante cuando se elabora de manera interdisciplinar, cuando tenés un historiador y una historiadora, cuando tenés alguien que elabora la parte de arqueología pública o del patrimonio, cuando tenés las comunidades indígenas. En el 2008 estábamos trabajando, no, era mitad, no, ya estábamos, era el mediodía y estábamos en la casa, en una de las casas que nos quedábamos, y se acerca una mujer, se presenta como la cacica indígena Clara. Quiero hablar con el director de la campaña. Bueno, eso estábamos lavando ahí los platos y la hago corta, le manifiesta algo que es real. Ustedes están encontrando materialidad u objetos asociados a mi comunidad, a nuestro pueblo, cerámica indígena. Estamos hablando de que nosotros llevamos hace 25 años excavados en extensión y todo lo demás, más de 500 metros cuadrados y hay más de 10.000 objetos. Vidrios, loza, y hay mucho, mucho de cerámica indígena. Entonces, previo a este evento que nos convocó a laburar, ese lugar pasó otra gente, tiene otra historia, tiene otras memorias. Y tiene otra gente que también lo reclama. Claro. ¿No? Entonces, cuando vino Clara y habló con Mariano, le dijo, tenés razón, ¿dónde están esos objetos? Bueno, desde ese momento nosotros empezamos a trabajar y gestamos muchísimas actividades con la comunidad, de hecho, de manera también interrumpida, cada vez que vamos a Vuelta de Obligado, Clara oficia una ceremonia pidiéndole permiso a la Pachamama para trabajar el primer día y el último día de campaña, agradeciendo a la Pacha por habernos permitido trabajar con ellos. Entonces, la arqueología que dio eso también. No, te lo preguntaba también porque cuando he ido con niños, con chicos, la materialidad genera una concepción totalmente distinta. Una cosa es hablar de la guerra del Paraná y la otra es ver una bala de cañón, que cuando fuimos tuvimos la oportunidad incluso había algunos objetos nuevos, pudimos tocar algunas balas que había, qué sé yo. La concepción cambia totalmente. Escuchá, Sí. para ir cerrando, pues ya tenemos los columnistas ahí, está por llegar Sergio Paz, pero yo no me quiero quedar sin preguntarte cómo en el medio de todo esto se te plantea
encarar esta tarea, decíamos, si era tabú obligado, Quebracho es casi en la nada misma. ¿Cómo se te plantea esta idea? Que entiendo que tu trabajo en el CONICET tiene que ver con ese proyecto, de pensar más o menos, obviamente con las características propias, pero más o menos ese esquema de obligado, poder repetir algo de eso en Quebracho. Vos lo dijiste en la editorial, estamos hablando de una guerra que contempló o contempla distintos episodios y enfrentamientos, algunos de mayor envergadura, con más milicianos y menos, pero hay 4 batallas fuertes. Eh, bueno, la que da cierre a esta guerra es Punta Quebracho. Yo soy totorense, nunca supe de la batalla de Punta Quebracho. Quédate tranquila que ahí está, por ejemplo, Mario Bernachea, que ahora le hizo una canción y todo, porque es Mm. músico, pero es de Puerto y tampoco la conocía. Así que no es que. Bueno, es una deuda que tenemos, creo que todos los pueblos, ciudadanos de la región y también santafesinos y santafesinas. No puede ser que no sepamos nada de Punta Quebracho cuando está dentro de uno de los episodios bélicos más importantes de nuestro país. Entonces, en el marco de mi investigación doctoral, de mi tesis, presenté este trabajo, este proyecto, lo cual, bueno, fue bastante positivo que CONICET, porque vamos a decirlo así, CONICET aceptó esta financiación o financiar una investigación sobre Punta Quebracho. Ahora la cosa está complicada, No, me imagino que va a está ser más sencillo. bastante difícil, pero bueno, lo pensé porque desde el 2005 que estoy con el tema de vuelta obligado y pertenezco a este equipo de investigación, porque soy totorense, porque soy santafesina y porque no sabemos nada, en términos exagerados, ¿no? Pero sabemos muy poco sobre la batalla de Punta Quebracho Y y me parece que arqueológicamente, está recontra complicado, porque uno de los beneficios o de las diferencias en vuelta obligado es que si bien era un camping, un paraje, no estuvo tan manipulado el sitio o toda la zona con palimpsesto como sí lo está Punta Quebracho o la zona que nosotros o el área que hemos determinado donde posiblemente Mansilla dispuso las baterías defensivas. Ahí tenemos que no es industrial, puertos, claro. está Cargill además. Está Cargill, está Terminal, Verde. está bastante difícil. En obligado, la diferencia fue, bueno, por dónde empezamos, pero a partir de las primeras excavaciones ya pudimos abrir, identificar, bueno, después con previo al monumento lo mismo, pero acá está, en términos arqueológicos, mucho más complicado. Digo porque además es un debate, no, una cosa es lo formal, ¿no? Esta idea de Cargill donó un predio 2 kilómetros más allá, te corrió el monumento, pero no es que llevó los restos, digo, lo que pueda haber quedó ahí, ¿no? Digo, eso también me parece que abre un debate en la región, porque es así, si hay temas tabúes, uno de los temas tabú que no se habla desde la institucionalidad es que el lugar donde se considera, más o menos, vos sabrás mejor que nosotros, pero que o estuvo lo central de la batalla, hoy está, no es donde está el monumento, Mm. ¿no? No es lo principal. Entonces, digo, ese debate no está abierto públicamente, no se discute, no. Entonces, me parece que también abre unas heridas que no tienen que ver solo con la historia del siglo XIX, sino con nuestra historia reciente del siglo XX, cómo se entregaron esos terrenos, Mm. ¿no? Todo eso. El tema es también conocer la aplicabilidad o la metodología arqueológica para que la gente sepa cuánto tiempo te lleva Claro. trabajar en esto. Porque hemos dado charlas, por ejemplo, en Puerto San Martín, que celebramos la localidad de Puerto, que ya hace varios años está recuperando, poniendo una puesta en valor interesante, muy importante sobre Punta Quebracho. Pero cuando dicen, ¿pueden replicarlo de vuelta obligado acá? Y necesitamos financiamiento, necesitamos tiempo, porque para decir acá no, 20 años. 20 años y comida, pero para decir, 20 años, un pancho y una coca, digamos. y nosotros trabajamos, Nosotros pero para decir acá no estuvieron las baterías, hay que descartar, hay que ir y excavar y decir no. No podemos decir de manera asociativa o por documentos escritos o porque alguien nos dijo, no, hay que descartarlo. Y eso te lleva tiempo, Claro. tiempo de trabajo. A ver, nosotros antes teníamos una financiación para laburar en obligado de 10 días, 15 días de campaña. Ahora nada. Claro. Ya hace 3 años que sostenemos la campaña con los aportes de quienes vamos. Vos llevas, Royalty, sí. sí, vos llevas unas latitas de atún, vos llevas arroz, y así trabajamos
en función de las condiciones que podemos. Entonces, aplicar esto en este contexto, acá en Punta Quebracho, si bien hemos tenido respuestas positivas de parte del municipio y de algunas entidades, es un trabajo arduo. Pero bueno, por otro lado, está bueno que también la gente tenga ganas de conocer, porque claramente no se puede sostener un trabajo arqueológico de tantos años si la propia gente del lugar no lo pone en valor. Nosotros podemos hablar muchísimo sobre Punta Quebracho, pero si la gente de la localidad, de la región, no toma conciencia de esa importancia, no le interesa su patrimonio simbólico, material y demás, poco podemos avanzar. Sí, es medio dialéctico también en esto de, como siempre decimos, para defender tenés que conocer, o Ujú. sea, para quererlo tenés que conocerlo, para defenderlo tenés que conocerlo. Bueno, todo eso es medio difícil si no hay algunos aportes en ese sentido, ¿no? Como dicen Sí, esto de, ¿por qué me va a interesar tu trabajo si no sé ni de qué están hablando? Eh, pero bueno, me parece que es por nosotros el trabajo que donde metíamos el chivo de paso, es el trabajo de puntaquebrachohistoria.com.ar, la página que trabajamos con Mario, que trabajamos con Sergio Paz, que va a venir hoy, con docentes como Lorena Nali. Está pensada para las escuelas sobre la base de pensar que primero llegue a los pibes y a los docentes una historia que, si bien además institucionalmente no está, porque no es que solo no la conocemos porque hay interés, no está en la currícula, está en la currícula. no es parte del sistema educativo, ¿no? Es muy difícil así lograr que la gente se interese Sí. por el tema. Bueno, me parece que todo eso se va haciendo medio por afuera. El municipio de Puerto en los últimos años lo ha tomado más institucionalmente, pero no hay una cosa provincial de eso, No. efectivamente. Eso es muy difícil pensarlo. Sí, 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 sí. Pero bueno, hay que pararse cual trinchera y tomar conciencia de esto, contagiar lo que ustedes han hecho con la página. Yo revisé muchísimo, está buenísima. Son documentos que se pueden bajar muy, muy bien, muy certeros, además con mucha veracidad en las escuelas, a los chicos, que creo que son los primeros con los cuales hay que tomar. Y después, bueno, crear, creo que esto, redes, lazos entre nosotros, quienes están en los medios de comunicación, en la parte de la academia. Yo puedo escribir una tesis, pero si después no la lee nadie o queda Totalmente. en el nicho académico, no sirve de nada. No sirve de nada. Por eso esta posibilidad de poder compartir lo que estamos haciendo como equipo y de poder contagiarnos entre nosotros en estos temas que están buenísimos, creo que ayuda y mucho, sobre todo en el contexto que estamos atravesando ahora. Exactamente. Bueno, seguramente la vamos a invitar, no solo un programa especial, sino otros programas a medida que vaya avanzando, porque si tiene que ver con Punta Quebracho, siempre nos interesa, si tiene que ver con la soberanía, siempre nos interesa. Sí. Pero quiero agradecerte de vuelta, realmente, venirte hasta acá. Nosotros sabemos que sábado a la mañana no es el mejor horario para un streaming, eh, pero como somos porfiados nos gusta igual. Y tener invitados como vos que vengan acá es un golazo para nosotros, estamos muy agradecidos que te has arrimado a convertir este especial. Esperamos que Gracias. sea la primera. Sí, yo quiero volver, sobre todo cuando vi esto, mates, bizcochitos, me encantó. Yo, Me contó desde yo voy a ser sincero porque la producción excelente. una entrevistada que nos cae bien, vamos a ser sinceros, no es siempre así. Ah, No es que esto bueno, siempre claro, así. Hoy como, bueno, en un esfuerzo de su... Hay visible, Pato, hoy es como, pusimos la vajilla nueva, ¿no? claro, bien. Es como de la fiesta, exactamente. Es como el 24 de la noche. Esto para nosotros hoy, el Día de la Soberanía, para la plataforma Soberanía, es como, tiremos la casa por la Por la ventana. ventana, está perfecto. Estamos una super break. Bueno, están invitados, si para el fin de largo, si quieren ir, vamos a estar trabajando con todos los compañeros y compañeras allá en Vuelta Obligado y obviamente o sea, gracias por esta posibilidad. Y bueno, voy a mantenerte al tanto para posibles trabajos en Punta Quebracho. Necesitamos gente que palee, que cargue baldes. No hay ningún problema. Igual podemos organizar a esa gente, le podemos dar indicación. Bien, Acá perfecto. es todo trabajo llevados. Fundamental, fundamental. No, ahí estaremos para lo que haga falta. Bueno, Carlos, Gracias. muchas gracias.